cómo se defrauda, quiénes defraudan y a quiénes se les defrauda, nada más. Las pastas de donde ha salido, te salió la idea de firmar por escrito. Podemos hacer un artículo con fotos, publicarlo ahí. Bien, en primer lugar la compañera Carmen me recuerda que luego de una charla sobre fraude donde se podrá profundizar sobre el tema, pero para contestar a la compañera, bueno, evidentemente, como decíamos hace un momento, esta sociedad está basada pues en la especulación y en la corrupción, hasta el punto que en cada acto de esta vida nos vemos enfrentados permanentemente a tratar de corromperlo. Cuando yo hablaba de totalitarismo de mercado, en muchos lados insisto sobre esto, porque entiendo que este sistema totalitario nos obliga permanentemente a corrompernos, es decir, a tragar, porque si no tragamos somos excluidos. Por eso es que es importante que denunciemos precisamente toda esa esencia. Por lo tanto, el fraude no es nada más que una de sus manifestaciones, el fraude, lo que se refiere al fraude fiscal. Y por supuesto los que más defraudan son las grandes fortunas. Lo hacen de manera legal en muchos casos, porque una cosa es la legitimidad y otra la legalidad. Porque sabemos que en este país existen las SICAP que les permiten a las grandes fortunas liquidar sus beneficios por esta vía y no tener que tributar. Pero ocurre en todo el mundo. El señor Warren Buffett, que es un gran multimillonario, propietario de un gran banco en Estados Unidos, pero que por lo menos parece que tiene sentido común, que ha pedido a Obama que le paguen más impuestos y ha denunciado que él paga el 18% y sus empleados el 32%. Esto es precisamente la tremenda situación, ya diría, digamos, realmente patética, ¿no?, que vivimos, que los muy ricos, que sea alguien extravagante como este, los pone en evidencia a sus súbditos en los gobiernos. Entonces nosotros tenemos que pensar que el fraude también lo cometen probablemente hasta un pequeño comerciante. Habrá algunos que lo hacen por situación de agobio, pero hay otros que lo hacen conscientemente y le pedimos que no entre en esa dinámica, porque si no se convierte automáticamente también en cómplice de todo esto. De ahí que yo creo que cuando hablamos de fraude, cuando hablamos de una situación fiscal y de la deuda, tenemos que pensar de que todo eso indudablemente influye. Cuando decíamos de que la deuda ha sido gestada en última instancia por una parte porque no se cobran los impuestos que se debían cobrar, en última instancia es la clave de todo el problema. El que defrauda, los que defraudan, más los gobiernos que le rebajan los impuestos a los ricos, están generando ya la base del déficit, la base de las pérdidas en el sentido de ingresos y gastos del Estado, y por lo tanto forzando al Estado a contraer deuda. No obstante, no tenemos que olvidar que la deuda aquí es esencialmente privada, que la deuda, la gran deuda española por la cual nos quieren hacer pagar, es privada. Lo que quieren hacer con todo este cotarro es conseguir de que sea estatizada. Y por lo tanto, digamos, me parece que nosotros debemos, más que preocuparnos exactamente de la persecución en sí, del fraude, que como digo, luego Víctor, bueno, no sé qué compañeros van a intervenir, creo que he visto a otros compañeros sobre el fraude y hablarán muy bien sobre ello, que lo que nosotros tenemos que preocuparnos es primero de exigir justicia, justicia primero en los salarios, que decía, debemos exigir que los salarios sean los salarios en función del valor creado. Eso es muy difícil de conseguir. El día que se consiga eso, estaremos en otra sociedad, pero por ello luchamos. Segundo, exigir que mientras tanto la progresividad fiscal sea muy fuerte. Y tercero, que por supuesto se combata el fraude fiscal. Yo también propongo que juzguemos a Zapatero, a Aznar y compañía en el futuro, entre otras cosas, entre otras responsabilidades, por probable subrayo, para si alguien lo está registrando, probable complicidad con el fraude fiscal. Porque, de hecho, no han hecho una política clara y abierta de persecución del fraude. E incluso en los ajustes recientes, el gobierno de Zapatero, según han manifestado en el Congreso de Diputados, en una mesa redonda que compartía con algunos compañeros inspectores, han reducido los recursos para la persecución del fraude fiscal. Cuando, según ellos, con €1 dedicado a perseguir el fraude fiscal, se obtienen 12 de ingresos, con lo cual dedicar es la actividad más rentable a la que podría dedicar los recursos el Estado.
El que no lo haga, insisto, a mí me hace presuponer, y repito, no acuso, solamente pregunto, digo, si es posible que sean cómplices de ese fraude. No quiero agotar yo toda la respuesta, se la paso a Carlos. Aunque como decía muy bien Jorge, luego se va a hablar... ¿Se oye bien? Sí. Se va a hablar con más detalle de los paraísos fiscales, la evasión fiscal y todo eso. Yo quería simplemente diferenciar entre la evasión de impuestos, que es legal, y el fraude fiscal, que es ilegal. Entonces, pero la evasión de impuestos, como decía muy bien Jorge, puede ser legal, pero es ilegítima. La evasión de impuestos es llevar tu dinero a los paraísos fiscales o meter todo tu dinero en la SICAV. Es totalmente legal, pero es una canallada, porque todos sabemos que eso significa que de repente los gobiernos, cuando se ven necesitados de ingresos, se ven privados de ellos y las clases poderosas se benefician. Cuando la compañera preguntaba quién defrauda, pues aunque pueda haber pequeños fraudes en las pequeñas y medianas empresas, obviamente, como muy bien recoge en sus documentos el que fue fiscal jefe de anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, los que defraudan de verdad y los que evaden de verdad son las grandes empresas y las grandes fortunas. Lo demás es agua de borrajas. Y el esfuerzo de la inspección de Hacienda, dirigida por todos los ministros de Hacienda que ha habido en este puñetero país, han ido a acabar con el fraude de las pequeñas y medianas empresas. Jamás han tocado ni van a tocar, dicho por los inspectores de Hacienda, el fraude y la evasión fiscal de las grandes fortunas y las grandes empresas, que se estima que son del orden de 80.000 millones de euros al año, que os hagáis una idea de lo que se podía hacer con eso. E insisto, los paraísos fiscales, que es algo absolutamente repugnante, porque luego van a hablar de ellos con detalle, pero vamos, en resumidas cuentas, es un sitio donde tú metes el dinero y nadie sabe quién eres, ni cuánto tienes, ni nadie va a pedir información, ni suministrar sobre ello, son totalmente legales porque se quiere, porque lo toleran los gobiernos. Esto no es un desastre natural de granizo o un rayo, esto se empezó a hacer porque eran un pilar fundamental del capitalismo financiero. Los grandes beneficios se llevan a los paraísos fiscales y ahí se unen dinero supuestamente lícito de beneficios de empresas o capitales, grandes fortunas, junto con dinero ya ilícito, que puede ser el narcotraficante, la trata de blancas, la trata de armas, etc. Y ahí está todo junto. Y algo importante, cuando sucede lo del 11S, y eso lo podían decir muy bien los compañeros de Wall Street, el mentecato de Bush, en un principio, dice: ¿quién está financiando a los grupos terroristas? Y le dicen sus expertos: el dinero está en paraísos fiscales. Dice: pues vamos a abrir los paraísos fiscales. Y le dicen: ¿pero qué dices, idiota? Si nuestro dinero está allí. Y se acabó inmediatamente, no se hizo nada. Y lo sabe Jorge perfectamente que fue así. Sí, hay que decir no obstante que en un momento dado la presión, cuando Bush se ve obligado a tomar medidas en la Patriot Act, se ve forzado a condenar, al menos en la letra, a las empresas que tienen actividad en los paraísos fiscales. Pero yo solamente el punto que quería hacer era subrayar, que no debemos olvidar, ya que estamos aquí frente a esta, digamos, peligrosa casa, de que el 80% de las empresas del IBEX 35, que como sabéis son las más grandes empresas que cotizan en bolsa, el 80% de ellas tienen dinero en los paraísos fiscales, operan en paraísos fiscales, y por lo tanto también creo que hay que investigar la responsabilidad que tienen en lo que acaba de señalar Carlos, en el crimen organizado, en el tráfico de armas. De hecho, el Banco de Santander ha sido en una de las recientes asambleas precisamente acusado por uno de los accionistas por esta actividad.